Este tema 3 se denomina variables aleatorias y es como que el siguiente paso después de probabilidades, entendiendo que el capítulo de probabilidades tenía únicamente la intención de que podamos conocer algunas propiedades de esto, conocer algunos conceptos básicos respecto al espacio muestral, respecto a lo que era un experimento aleatorio, respecto a algunas propiedades dentro de las probabilidades, estos conceptos de independencia, estos principios de probabilidades condicionales, ¿no? Teníamos un poco, bueno, el capítulo en general ese tenía la idea eh, de empezar a definir algo respecto al temas de probabilidades, ¿no? Como conceptos generales, lo más importante de ahí es que ustedes puedan diferenciar lo que es un espacio muestral, lo que es un experimento aleatorio, un poco ahí describir los tres axiomas de la probabilidad y cuál es su implicancia, tal vez distinguir entre lo que son eventos mutuamente excluyentes y cómo se procede ahí, eh, tener esta idea de que las probabilidades condicionales lo que hacen es afectar directamente al espacio muestral, a su conformación, ¿no? Algunos conceptos de independencia de eventos, que eventualmente igual vamos a ir viendo seguramente en este capítulo hacia adelante del tema 3, pero a partir de este tema lo que vamos a hacer ahora es de alguna manera un poco menos abstracto de lo que teníamos antes, ¿no? El tema de probabilidad en general sí tiene un componente un poco abstracto en el sentido de que tenemos que un poco razonar, imaginarnos estos eventos, cómo se comportan las distintas combinaciones, ¿no? Combina algo de combinatoria. A partir de este tema vamos a tener algo un poco más manejable en el sentido de que ya vamos a poder manejar modelos establecidos y vamos a tener solamente dos casos en particular para empezar a trabajar con probabilidades. Y eso se logra a partir de lo que es la definición misma de lo que es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, el tema 3 se denomina variables aleatorias, como una introducción a esto, básicamente, solamente como antecedente, nuestro objetivo ahora ya es más orientado a entender modelos de probabilidad, ¿no? Modelos probabilísticos. Nuestro objetivo de esto ya es introducir al concepto de lo que son modelos probabilísticos, cuyos modelos tienen en sí mismos algunos parámetros, ¿no? Algunos parámetros que los hacen funcionar. Y estos modelos probabilísticos en general nos ayudan a adaptar diversos problemas reales, por ejemplo, ¿no? Ese es principalmente el objetivo a partir de este capítulo, ¿no? Eh, Hay muchos problemas comunes que se pueden ir adaptando a distintos modelos de probabilidad, ¿no? Entonces hay problemas relacionados, por ejemplo, a la cantidad de personas que esperan en una determinada fila, digamos, ¿no? El tiempo de espera a partir de que sean atendidos en algún lugar, el tiempo o la cantidad de personas que uno espera que atraviesen cierto punto en un determinado tiempo, la probabilidad de que una persona pueda tener una enfermedad condicionado, digamos, a ciertas características individuales, o la probabilidad de que sucedan ciertos sucesos en alguna situación específica, ¿no? Entonces, ya vamos a ir un poco tratando de entender algunas problemáticas reales y adaptarlo eso a un modelo probabilístico, ¿no? Entonces, eh, ejemplos específicos de eso los vamos a ver en el capítulo o en el tema 4 y en el tema 5. Y este tema es una antesala a eso, ¿no? Una antesala a los modelos probabilísticos que existen. Y nos vamos a preparar ya finalmente para introducirnos a estos modelos, ¿ya? Para eso tenemos que definir lo que es una variable aleatoria, ¿no? Lo que es una variable aleatoria. Entonces, en esta parte de introducción a variable aleatoria vale la pena hacer una pequeña definición, ¿no? Vale la pena hacer una pequeña definición de lo que nosotros vamos a entender por variable aleatoria, ¿no? Vamos a llamar a CAE un experimento, CAE un experimento y CAE un experimento,
sea E un experimento, y nuevamente vamos a tener a omega, ¿no? Nuevamente vamos a tener a omega. Sea un experimento y sea omega justamente. Esto lo voy a sacar de acá para que se empiece a ver los símbolos. Sea un experimento y sea omega el espacio muestral asociado a este experimento, ¿no? Sea omega el espacio muestral asociado a este experimento. Y sea omega el espacio muestral asociado a este experimento. ¿Qué es una variable aleatoria en el fondo? Es una función, ¿no? Una función, ¿no? Una función. La vamos a llamar una función x mayúscula, ¿no? Una función x mayúscula, de tal manera que es capaz de llevar a omega, ¿no? Es capaz de llevar a omega hacia es capaz de llevar a omega hacia el espacio, hacia la recta de los números reales, ¿no? Si es capaz de llevar a omega hacia la recta de los números reales, a esta x, a esta función que hace que cualquier evento o cualquier evento simple o evento compuesto de omega lo lleva a la recta de los números reales, ¿no? Vamos a poner ahí de tal forma que a cada elemento W que estaba en omega, ¿no? De tal forma que cada elemento W que estaba en omega le asocia, ¿no? Un número real x, minúscula, que atraviesa esta función omega, ¿no? Atraviesa esta función x a partir de omega. Se denomina variable aleatoria. Esa es la definición de una variable aleatoria. Sé que tal vez no es de lo más intuitiva al inicio. Perdón. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces estamos diciendo que hay una función x mayúscula que lleva a cada elemento, que lleva al espacio muestral finalmente a la recta real, ¿no? Tenemos una función x que lleva a cada elemento del espacio muestral o al espacio muestral en general, lo lleva a la recta real. De tal manera que cada w que estaba en omega, ¿no? Pasa por esta función x mayúscula y devuelve una x pequeña, digamos, ¿no? Devuelve una x pequeña, una x minúscula, a partir de su definición. De tal manera que esta x, por la definición de la variable aleatoria, es también un número real, ¿no? ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Que vamos a transformar cualquier espacio muestral hacia una recta real, ¿no? Y es decir, que ya vamos a trabajar exclusivamente con números, ¿no? Si recuerdan nuestras sesiones de probabilidad, lo que hacíamos era trabajar con letras, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que salga rojo, ¿no? Entonces, si vemos las anteriores sesiones, cómo definíamos este tema de probabilidad, calculábamos, ¿no? La probabilidad de A dado B, ¿no? Entonces, trabajamos con letras para calcular algunas probabilidades. En el tema de variables aleatorias, lo que vamos a hacer ahora es definir que el recorrido, o definir que el espacio muestral para nosotros siempre va a ser en una escala real, ¿no? Con números en general, ¿no? Y eso es lo que va a hacer justamente el concepto de variables aleatorias. Va a llevar a todo el espacio muestral, ¿no? A la recta real, ¿no? Que es justamente
la idea de este concepto de variables aleatorias, ¿no? Ahora, ahí hay que distinguir dos escenarios, ¿no? Hay que distinguir ahí dos escenarios para la variable aleatoria, ¿no? Vamos a poner acá como una nota, una nota. Vamos a poner en el fondo, ¿no? En el fondo estamos implicando que ahora vamos a trabajar exclusivamente, ¿no? Exclusivamente con números, ¿no? Con números en la recta real. Con números en la recta real, donde estos números tienen asociado una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Eso estamos diciendo en el fondo, ¿no? Que vamos a trabajar exclusivamente con números en la recta real, donde estos números tienen asociado una probabilidad de ocurrencia. Otra característica que tenemos que notar acá, digamos esto como una nota 1, una nota 2 va a ser que debemos distinguir, ¿no? Debemos distinguir dos aspectos, ¿no? Dos aspectos respecto trabajar sobre la recta real. El primero es que se pueden definir valores discretos, ¿no? Se pueden definir valores discretos. Y lo segundo, se pueden definir valores continuos, ¿no? Dado que vamos a trabajar con números en la recta real, es importante distinguir esos dos aspectos. Van a haber funciones de probabilidad o modelos probabilísticos que trabajen exclusivamente con valores discretos, ¿no? Y a eso le vamos a llamar variables aleatorias discretas, ¿no? Discreto en el sentido de que nosotros podemos hacer un proceso de conteo, ¿no? O sea, podemos identificar a partir de un número quién es su predecesor o quién es el siguiente número, digamos, ¿no? Los números naturales que son parte de los números reales, es un espacio completamente discreto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Los números enteros también, ¿no? De -1, -3, -4, 0, 1, 2, 3, son igual discretos. Yo puedo identificar quién es el siguiente número a partir de posicionarme en alguno de ellos, por ejemplo, ¿no? Los números racionales todavía siguen siendo discretos, digamos. Yo puedo distinguir ahí quién es el siguiente. Pero hay espacios continuos donde yo ya no puedo definir quién es el siguiente número, ¿no? Entonces yo podría decir ahí todos los números en la escala real que se encuentran entre el 0 y el 1, por ejemplo, ¿no? Ese ya es un espacio continuo, por ejemplo, ¿no? En el intervalo de 0 a 1, en la recta real, ¿quién le sigue al 0, ¿no? Entonces, no sabemos, digamos, ¿no? Podemos encontrar cualquier número más pequeño al que nosotros podamos proponer, ¿no? Entonces ahí tenemos que distinguir claramente la existencia de dos tipos de valores que vamos a estudiar, valores discretos o valores continuos. A los que sean valores discretos le vamos a llamar variables aleatorias discretas, y a los otros, a los que sean continuos, le vamos a llamar valores aleatorios continuos, ¿no? Entonces vamos a definir aquí algunas cosas más. No estamos diciendo que en este caso la X mayúscula para nosotros es la variable aleatoria. No estamos definiendo que X mayúscula, que es la función que asigna esta transformación del espacio muestral a los números. X mayúscula es la variable aleatoria, que nosotros la vamos a ir un poco definiendo simplemente como BA, ¿no? BA es la variable aleatoria. Y ahí es importante que el dominio de la variable aleatoria, el dominio de X, ¿no? El dominio de X es todo el espacio muestral, ¿no? Es todo omega en realidad, ¿no? El dominio de X es todo el espacio muestral.
Es todo el espacio muestral. Y el rango, ¿no? Y el rango, es decir, en qué se va a mover, esta variable aleatoria, esta x que le estamos denominando. El rango, finalmente, para nosotros, el rango es un subconjunto, de la recta real, ¿no? De la recta real. Ahí estamos diciendo que finalmente, bueno, tal vez acá lo podemos simplemente decir, el rango lo vamos a denotar como Rx, ¿ya? El rango de x lo vamos a denotar como R de x, ¿no? Que es básicamente dónde se mueve esta x dentro de la recta real, teniendo como dominio al espacio muestral, ¿no? Entonces, si su dominio es el espacio muestral, x mayúsculo es la función que transforma a cada uno de esos valores del espacio muestral en un valor en la recta real. Entonces, en la recta real, con R de x vamos a denotar el rango en el que se mueve esta variable aleatoria, ¿no? Este rango de x, ¿no? En el fondo, estamos aquí insinuando que el rango de x, ¿no? El rango de x finalmente es un subconjunto o pertenece a nuestra recta real, ¿no? A nuestra recta real. El rango de x pertenece finalmente a nuestra recta real. ¿No? Eso estamos de alguna forma implicando, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos conceptos. Para empezar, estamos hablando de una función x que hace la transformación de omega hacia la recta real. Y esa transformación tiene un rango que le estamos denominando como R de x, ¿no? Esa transformación la estamos denotando como R de x. Ya, súper. Entonces, como ya estamos partiendo de esa definición inicial, podemos ir viendo tal vez algunos ejemplos o ir categorizando algunas situaciones ahí. Podemos darnos aquí algún ejemplo, ¿no? Podemos darnos aquí algún ejemplo, ¿no? Puede ser, nuestro ejemplo puede ser bastante sencillo. Vamos a establecer, vamos a poner, ¿no? Establecer la variable aleatoria detrás del experimento de lanzar dos dados, establecer la variable aleatoria detrás del experimento de lanzar dos dados y obtener su suma, ¿no? Y obtener la suma de las caras. Y obtener la suma de las caras, ¿no? Ese puede ser un primer ejemplo. Otro ejemplo podríamos poner que sea el experimento, ¿no? Sea el experimento lanzar tres monedas, ¿no? Sea el experimento lanzar tres monedas, sea el experimento lanzar tres monedas y observar el resultado, ¿no? Y observar el resultado, ¿no? Sale cara o sale cruz, digamos. Y definir, ¿no? Y definir la variable aleatoria. Como la cantidad de caras que salen en los lanzamientos, ¿no? En los lanzamientos. Estos dos ejemplos, ¿no? Un primer ejemplo, un ejemplo 1 y un ejemplo 2. El primer ejemplo dice, bueno, establecer la variable aleatoria detrás del experimento de lanzar dos dados y obtener la suma de las caras.
Detrás del experimento de lanzar dos dados y obtener la suma de las caras. En el segundo caso es bueno hacer el experimento lanzar tres monedas y observar el resultado. Y bueno, básicamente es y definir la variable aleatoria como la cantidad de caras que salen en los lanzamientos, ¿no? Que salen en los lanzamientos. Podemos empezar tal vez con el segundo para que se entienda un poco el concepto. Y después el primero que es un poco más amplio, ahí podemos ir un poco discutiendo en cuanto a esto, ¿no? En el ejemplo 2, ¿no? Que es un poco más interesante para entender cómo se hace esta transformación del espacio muestral hacia un número, ¿no? El experimento es lanzar tres monedas, ¿no? El experimento es lanzar tres monedas y acá tal vez lo que valga la pena es definir al conjunto omega, por ejemplo, ¿no? Definir al conjunto omega. ¿Quién es el conjunto omega en este caso? ¿No? ¿Quién es el conjunto omega en este caso? El espacio muestral detrás del experimento. Si el experimento se consiste en lanzar tres monedas, ¿no? Si el experimento consiste en lanzar tres monedas, ¿cuál sería el espacio muestral? La colección de todos los resultados posibles, ¿no? La colección de todos los resultados posibles al momento de lanzar las tres monedas. ¿Cuál será el tamaño de omega? ¿No? ¿Cuál será el tamaño de omega? ¿Cuántos resultados posibles tengo al momento de lanzar tres monedas? ¿Qué dice? ¿Cuántas posibilidades tengo al momento de lanzar tres monedas y observar las caras y los sellos, ¿no? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Son 8 posibles resultados, ¿no? Es, en el fondo, voy a poner acá antes, ¿no? Para la solución, para la solución, para la solución, sean los eventos C igual a cara, y el otro evento S para nosotros que sea igual a sello, digamos, cara, sello, ¿lo ven? Si voy a lanzar tres monedas simultáneamente, la primera moneda puede tener dos resultados, cara o sello. La segunda moneda puede tener dos resultados, cara o sello. La tercera moneda puede tener igual dos resultados, cara o sello. Por el principio de multiplicación, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, ¿no? Tengo 8 posibles resultados. Entonces, ¿qué es el espacio muestral? La colección de esos 8 posibles resultados. El primer resultado podría ser cara, 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 digamos, todos salen cara. El siguiente resultado podría ser cara, cara, sello, ¿no? Las dos primeras monedas salen cara, las otras salen sello. Después tendríamos cara, sello, cara. Después podríamos tener sello, cara, cara, ¿no? Otro posible resultado de lanzar las tres monedas. Otro posible resultado sería, ¿cuál más? A ver, cara, sello, sello. Cara, sello, sello. Sello, cara, sello. Sello, cara, sello. Sello, sello, cara. Y finalmente tendríamos todos sellos, ¿no? Sello, sello, sello. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Estos son los 8 posibles resultados al momento de lanzar las tres monedas, ¿no? Los 8 posibles resultados al momento de lanzar las tres monedas. ¿Qué dice el ejemplo, no? La variable aleatoria detrás de esto, ¿no? Lo que queremos, la función que nosotros queremos aplicar a partir de esto, es que vamos a definir a la variable aleatoria como la cantidad de caras que salen en los lanzamientos. La cantidad de caras que salen en los lanzamientos. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuántas caras salen? Salen 3, acá 2, acá 2, acá 2, acá 1, acá 1, acá 1 y acá 0, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer la función, digamos, ¿no? Va a transformar finalmente, ¿no? Aquí podemos pensar que la función x, digamos, ¿no? La función x, finalmente, ¿qué va a hacer, no?
La función x va a hacer que para cada uno de estos valores, va a aplicar una función de tal manera que los convierte en números, ¿no ven? La función x, ¿qué hace? Dice que para nuestra definición acá, digamos, lo que estamos buscando es la cantidad de caras que salen en los lanzamientos. Este conjunto que está en el espacio muestral, ¿en qué lo va a transformar? En un 3, ¿no? Porque aparecen 3 caras. Este otro lo va a transformar en ¿qué? En un 2. El otro lo va a transformar en un 2. Este conjunto lo va a transformar en un 2. Aquí incluso podemos escribirlo de una manera un poco más específica, digamos. La función x aplicada al resultado cara, 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 va a devolver ¿qué? Va a devolver el número 3, ¿no? La función x aplicada al conjunto cara, cara, sello, va a devolver ¿qué? Un 2, ¿no? La función x aplicada a los resultados cara, sello, cara, va a devolver ¿qué? Va a devolver un 2. Y así hasta llegar al último, ¿no? Hasta llegar al último de los casos. La función x mayúscula aplicada al conjunto SSS, ¿qué va a devolver? Un 0, ¿no? Ese es lo que está haciendo la función en el fondo, ¿no? A cada elemento del espacio muestral le hace una transformación basada en la definición que hemos puesto, que es la cantidad de caras. Entonces acá, dado que hay 3, devuelve un 3. Dado que hay 2, devuelve un 2. Dado que hay 2 caras, devuelve un 2. Y finalmente acá, dado que no hay ninguna cara, devuelve un 0, ¿no? Devuelve un 0. Eso es lo que está haciendo la función de probabilidad en el fondo. Y acá podemos notar algo, ¿no? A partir de esto, ¿no? A partir de esto, ¿cuál es el recorrido de x? ¿Cuál es el recorrido de x? El dominio son estos 8 valores, son estas 8 posibilidades. Y el recorrido de x lo habíamos dicho aquí arriba, que el recorrido de x básicamente son los números o el rango de la variable, si quieren, ¿no? A partir de esto, el rango de x a qué será igual, ¿no? El rango de x era el subconjunto de la recta real que de alguna manera contiene la transformación que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, esta función x, ¿qué valores está tomando? 0, 1, 2 y 3, ¿no? El rango o recorrido, ¿no? O el recorrido de x finalmente son ¿qué números? La x va a tomar finalmente el valor de 0, o 1, o 2, o 3, ¿no? Ese es el rango de x, ¿no? El recorrido o el rango de x. Los valores que puede tomar a partir de la transformación que nosotros estamos haciendo. Ese es básicamente lo que está haciendo nuestra transformación, ¿no? Eso es lo que está haciendo básicamente nuestra transformación. Eso es lo que está haciendo nuestra transformación. En el ejemplo 1, bueno, en este ejemplo 2, lo pongo porque se verifica más o menos cómo funciona esto, ¿no? Porque tenemos eventos que finalmente son letras, digamos, son cara, sello, y los estamos transformando en un evento compuesto de 3 posibles resultados, CCC, digamos, en un número. Finalmente 3, CCS en un 2, CSC en un 2, ¿no? O SSS lo estamos convirtiendo en un 0. Y nuestra variable aquí aleatoria en este caso es el número de caras, y el número de caras puede ser o 0, o 1, o 2, o 3, ¿no? Ese es el recorrido de nuestra variable aleatoria, ¿no? Eso es lo que hace en el fondo este concepto de variables aleatorias. En el ejemplo 1, al tirar 2 dados y obtener la suma de las caras, ahí, por ejemplo, tenemos que distinguir que omega, ¿no? ¿Cuál es el resultado de omega, ¿no? ¿Cuál es el resultado de omega? Si recordamos nuestras pasadas clases, en un dado puede salir el 1, 1, en otro dado puede salir el 1, 2, en otro dado puede salir el 1 con el 3, en otro dado puede salir el 1 con el 4,
Y así sucesivamente, ¿hasta cuánto? ¿No? Hasta el último dado, hasta la última combinación, que en un dado, por ejemplo puede salir el 6 con el 6, ¿no? Ese es el espacio muestral detrás del experimento de lanzar dos dados, ¿no? Ese es el espacio muestral a partir del experimento de lanzar dos dados. 1, 1, 1, 2, 1, 3, ahí, ¿no? Nuestra solución, ¿no? En el caso de lanzar dos dados, ¿cuál era el tamaño de omega? ¿No? ¿Cuál era el tamaño de omega? ¿Cuántas posibles combinaciones hay? Hay 36 formas, ¿no? 6 formas en un dado, 6 formas en otro dado. 6 por 6, 36. Hay 36 posibles combinaciones, ¿no? Este espacio muestral finalmente, ¿qué es? Son 36 posibles combinaciones de los dados en los que pueden salir, ¿no? Nuestra función x, ¿qué va a hacer en este caso? ¿No? Nuestra función x, ¿qué va a hacer en este caso? Nuestra función x en este caso lo que va a determinar es que se va a aplicar la función x al resultado 1,1, ¿no? La salida, ¿qué va a hacer? Dice, establecer la variable aleatoria detrás del experimento de lanzar dos dados y obtener la suma de las caras, ¿no? Sumo el 1, 1. El resultado es 2, ¿no? Se aplica la función a la salida 1,2. La función, ¿qué va a hacer? Va a retornar el número 3, ¿no? 2, 3, va a empezar a retornar cada uno de esos casos hasta el último caso, que en este caso va a aplicar la función al par 6,6 y va a devolver el resultado de 12, por ejemplo, ¿no? 6, 6, 12. ¿No? En este caso del ejemplo 1, el recorrido de x, ¿por qué está bien? ¿Cuál sería el recorrido de x en este caso? ¿Cuál sería el recorrido de x? Los valores que puede tomar esta variable aleatoria. ¿De dónde a dónde iría? En este ejemplo de lanzar dos dados y aplicar ya nuestra función, que es básicamente la suma de las caras. ¿Cuál sería el recorrido de x? Del 2 al 12, ¿no? Como Karen dice. Finalmente es del 2, el 3, hasta finalmente el 12, ¿no? Hasta el 12. Y eso es más o menos lo que hace las variables aleatorias en el fondo, ¿no? Transforma al espacio muestral mediante una función en números que pertenecen a la recta real. Los posibles resultados que este valor puede obtener lo vamos a estar llamando al recorrido o el rango de x, ¿no? El rango de x, ¿no? El rango de x. Esa es finalmente nuestra primera definición de esto de variables aleatorias. Sí, ese es nuestro recorrido finalmente de esto de las variables aleatorias. Vámonos ahora a lo que vamos a conocer como función de probabilidad. Dado que estas x son una transformación a partir del espacio muestral y que el espacio muestral genera una colección de posibilidades, nosotros habíamos aprendido que esta función de posibilidades finalmente la podemos traducir en probabilidades, ¿no? Entonces, no es extraño pensar que estas x que nosotros estamos definiendo acá, estas x que puede tomar la variable aleatoria, deberían también tener alguna idea de probabilidad, por ejemplo, ¿no? En el caso del dado, es fácil pensar acá en ya darle una probabilidad a cada uno de los resultados de la función de la variable aleatoria que hemos definido, digamos. ¿Cuál será la probabilidad de obtener 3 en la variable aleatoria, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 12 en la variable aleatoria? En el caso de las monedas, digamos, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 caras, ¿no? Que sería equivalente a la probabilidad de que x tome el valor de 2, por ejemplo, ¿no? Entonces ya podemos pensar también en una idea de probabilidades detrás de esto, ¿no? Ya podemos pensar en una idea de probabilidad detrás de esto. Entonces, y en este punto hay que distinguir entre dos casos, ¿no? Hay que distinguir entre dos casos, que es la función de probabilidad para una variable discreta y la función de probabilidad para una variable continua, ¿ya? Entonces, por el momento vamos a ver el tema más discreto y poco a poco vamos a entrar al tema continuo, porque en el tema continuo ya es un poco más
más especial la situación, si quieren. Así que en el caso de la función de probabilidad vamos a tener una definición bastante sencilla, ¿no? Vamos a tener una definición bastante sencilla. Vamos a determinar, ¿no? Sea nuestra x, ¿no? Sea nuestra x la función que... Sea x una variable aleatoria de tal manera que es nuestra función que lleva a omega, ¿no? Que lleva a omega, que lleva a omega, que lleva a omega a nuestra recta real, ¿no? Que lleva a omega a nuestra recta real. Sea x nuestra variable aleatoria, de tal manera que lleva a omega a nuestra recta real. Una variable aleatoria, una BA le voy a poner, una variable aleatoria, que toma los valores, vamos a empezar a identificar a los valores que empieza a tomar esta variable aleatoria. Un x1, pensando en un primer valor, un x2, hasta podrían ser infinitos valores que puede tomar este resultado, por ejemplo x1, x2, hasta infinitos resultados. No necesariamente las variables aleatorias pueden estar acotadas, ¿no? Pero sí pueden tener valores puntuales en específico, ¿no? Un x2, un x1, un x2, punto, hasta el infinito, digamos, ¿no? Pensando en el experimento que uno pueda determinar, ¿no? Ahí recordando algunas de las clases anteriores, por ejemplo, una variable aleatoria podría ser el número de días que tarda un componente electrónico en descomponerse, por ejemplo, ¿no? Podría nunca descomponerse, entonces el recorrido de esa variable podría irse hasta el infinito, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay experimentos que generan variables aleatorias en dominios infinitos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí no es necesario que la variable aleatoria en realidad esté acotada, ¿no? Acá vamos a poner, se dice que la probabilidad de xi, ¿no? La probabilidad de xi, la probabilidad de uno de esos eventos, ¿no? La probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, de 3, ¿no? La probabilidad de cualquier xi, es una función de probabilidad, es una función de probabilidad, es una función de probabilidad, es una función de probabilidad o distribución de probabilidad, ¿no? O distribución de probabilidad. Es una función de probabilidad o distribución de probabilidad de la variable aleatoria x mayúscula, ¿no? De la variable aleatoria x mayúscula. Siempre y cuando, si a cada valor de xi, ¿no? Si a cada valor xi, si a cada valor de estos xi chiquitos, ¿no? Si a cada valor de estos xi chiquitos se le asigna una probabilidad de ocurrencia. Una probabilidad de ocurrencia. Esto nosotros lo podemos escribir de esta manera, ¿no? La probabilidad de xi, ¿no? La probabilidad de xi pequeña, no va a ser nada más igual a la probabilidad de que la función tome ese valor pequeño, ¿no? Nuestra función de probabilidad de esta x tome el valor de xi pequeño. Y esto en el fondo lo podríamos escribir como la probabilidad de que las w que están en omega, ¿no? Las w que están en omega, de tal manera que esta función de probabilidad de x, toma estas w y las transforma en las x's, ¿no? En el fondo, ¿qué estamos diciendo? Que la probabilidad del xi, ¿no? La probabilidad de las x's dependen de la ocurrencia o dependen de las w que están asociadas en el espacio muestral a esta xi, ¿no? Las w que están asociadas a las xi dentro del espacio muestral. A eso vamos a definir la probabilidad de ocurrencia de un evento, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de un evento. Esto es mucho más sencillo en el caso de... En los casos prácticos, pero lo único que estamos diciendo al final es que la probabilidad de una variable aleatoria, ¿no? La probabilidad de una variable aleatoria o de un valor dentro de la variable aleatoria depende de la regla de asignación que tiene esa variable aleatoria respecto a la función x, ¿no? Respecto a los w que conforman esta xi, ¿no?
Eh, si se dan cuenta en nuestros ejemplos de acá, por ejemplo, estos dos, ¿no? Para estos dos conjuntos, para el evento CCS y para el evento CSC, para esos dos eventos que estaban en el dominio, que estaban en el espacio muestral, la función devolvía el mismo valor, el 2, y también devolvía el 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, este 2, por ejemplo, de acá, el número 2 que está en la variable aleatoria, se encuentra asociado a más de un evento dentro del espacio muestral. Por ejemplo, el 2 se encuentra asociado al CSS, al CSC, al SCC, por ejemplo, ¿no? Hay tres eventos que están asociados o que su dominio, si quieren, el dominio de este valor 2 corresponde a tres eventos simples del espacio muestral, ¿no? Entonces, este 2, de alguna manera, para calcular la probabilidad de este 2, tenemos que recurrir a la cantidad de ocurrencias que suceden en el espacio muestral. Eso es lo que nos está diciendo finalmente la definición de esta función de probabilidad, ¿no? Esta función de probabilidad. Entonces, podemos poner acá un ejemplo acá en esta parte, eh, un ejemplo 1 en este apartado. Podemos poner para el ejemplo de las monedas, ¿no? Para el ejemplo de las monedas, podemos calcular lo siguiente. ¿No? Para el ejemplo de las monedas, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál será el recorrido de X, por ejemplo? El recorrido de X en el caso de la moneda era de 0, 1, 2 o 3. 0, 1, 2 o 3. Ese era el recorrido para las monedas, para el ejemplo de las monedas. Entonces es natural pensar es cuál será la probabilidad de que esta X, de que esta función de probabilidad eh, obtenga el 0, digamos. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 0 monedas? Lo que dice esta función es que esta probabilidad va a coincidir con la cantidad de casos que vienen en el espacio muestral, ¿no? Entonces, recurro al espacio muestral. ¿En cuántos casos del espacio muestral ocurren 0 caras, por ejemplo? ¿No? ¿En cuántos casos del espacio muestral ocurren 0 caras? ¿Qué dicen? ¿En cuántos casos del espacio muestral ocurren 0 caras? Una de 8, ¿no? Como dice Roger. Entonces acá ya es simplemente recordar nuestras clases de probabilidades. Yo podría decir la probabilidad de que X tome el valor de 0 es igual a 1 sobre 8. ¿No? A 1 sobre 8. Entonces ahí ya tengo, por ejemplo, la probabilidad de que X tome el valor de 0. De la misma manera debería poder calcular la probabilidad de que X tome el valor de 1. ¿No? La probabilidad de que X tome el valor de 2, la probabilidad de que X tome el valor de 3. Entonces ahí ya no estoy hablando del evento, ¿no? Esto para nosotros era equivalente a ¿qué? A la probabilidad de SSS, digamos, ¿no ven? Entonces ahora le estamos dando un valor, si quieren, ¿no? Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que X tome el valor de 1, de 2 y de 3? ¿No? ¿Cuál será la probabilidad de que X tome el valor de 1, 2 y 3? A ver, eso se los dejo para que vayan haciendo mientras yo voy acomodando esto para que nos salga todo en una sola línea. A ver, vayan pensando en cuál será la probabilidad de que tome el valor de 1, tome el valor de 2 y tome el valor de 3 en el ejercicio de lanzar 3 monedas. Entonces queremos calcular la probabilidad de 1, la probabilidad de 2 y la probabilidad de 3. Ya.
¿Cuál será la probabilidad de que tome el valor de 1? ¿Cuántos de estos casos hay una sola cara? ¿En cuántos de estos casos hay una sola cara? Una, dos, tres, ¿no? Son 3 casos donde hay una sola cara. 3 de octavos, ¿no? Sí, Hugo tiene razón ahí. En la probabilidad de que tome el valor de 1, una sola cara son 3 octavos. La probabilidad de que tomen 2 caras es igual, si se dan cuenta, 3 octavos. Y la probabilidad de que x valga igual a 3, es decir, que hayan 3 caras, es igual a 1 octavo. Acá, por ejemplo, ya he logrado armar la probabilidad de todos los eventos, ¿no? La probabilidad de que x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3. Ya tengo la probabilidad de cada uno de esos eventos, como una función de probabilidad, ¿no? Esta sería mi función de probabilidad en este caso, asociada a este experimento. Normalmente cuando son casos discretos, esta función de probabilidad yo la puedo poner en una disposición de tabla, ¿ya? Esta función de probabilidad yo la puedo poner en una disposición de tabla, que a veces es mucho más sencillo, digamos, ¿no? Normalmente, ¿qué es lo que hace? Se la acomoda a la x, a ver, déjenme consultar una cosa. ¿Dónde estás? Ya. A ver, entonces vamos a tratar de imaginarnos una tabla de salida. Eh, hmm, Ya, a ver, para que salga medio bonita nuestra tabla, voy a utilizar aquí algo. ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Para nosotros que el x, por ejemplo, nuestro valor de x toma valores de 0 a 3, ¿no? Esas son nuestras x, toman valores de 0 a 3. Y también tenemos las probabilidades de estas x, ¿no? Tenemos también las probabilidades de estas x que acá las voy a ir guardando para tenerlo acá presente. La primera es igual a 1 octavo, la segunda es igual a 3 octavos, y la tercera es igual también a 3 octavos, y la última es igual a 1 octavo. La última es igual a 1 octavo, entonces esto yo lo voy a tratar de poner como para que salga, para que vean cómo esto normalmente se lo puede poner en una especie de tabla. Vamos a ver cómo nos va. Ya, y esto podemos hacerlo. A ver, denme un momento para ver que esto salga sin problema. Ya, no va a funcionar haciéndolo por este lado. A ver, denme un momentito para tenerlo principalmente mejor ¿no? En nuestra salida. Entonces nuestra variable en particular toma valores de 0, 1, 2, o toma valores también del 3. Entonces voy a tratar de que esto salga medio decente en nuestra salida del programa. 1, 2 o 3, ya. Y normalmente después ponemos las probabilidades de estas x, ¿no? Las probabilidades de que estas x tomen valores iguales al x, digamos, ¿no? Estas probabilidades. Y lo que nosotros ahí tenemos es que en el primer caso esto era 1 octavo. 1 octavo. En el segundo caso esto es 3 octavos.
3 octavos, en el siguiente caso esto es igual 3 octavos, y en el último caso esto es igual 1 octavo, ¿no? 1 octavo. Ya, entonces, a ver, lo voy a compilar para que veamos más o menos cómo salen estas tablitas. Ya, entonces esta idea de las tablas están orientadas más o menos a esto que se mueva un momento. Veremos si todo está bien. Ya, digamos, no es lo que... Ya es aceptable de nuestra tabla, la voy a mejorar para cuando la subamos. Esta es normalmente una tabla de distribución aleatoria, digamos, ¿no? X puede tomar el valor de 0, 1, 2 o 3. Y las probabilidades de cada uno de estos, acá se pone el recorrido de X, 0, 1, 2 o 3. Y acá abajo pongo las probabilidades, ¿no? La probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, la probabilidad de 3, ¿no? Ahora no está muy bien orientada, pero creo que es funcional, ¿no? Así que estas tablas, nosotros el valor de alguna tabla aleatoria, digamos, la función de distribución finalmente, perdón, la función de probabilidad finalmente es esto, ¿no? Es cómo se comporta la variable aleatoria en términos de sus probabilidades. Una cosa que siempre va a ocurrir, ¿qué es? Que si yo sumo todas las probabilidades en el recorrido de las X, 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo, eso siempre va a ser igual a 1, ¿no? Por un tema de probabilidad, ¿no? Por un tema de probabilidad, dado que estoy viendo todo el recorrido de la variable aleatoria, si yo sumo las probabilidades en todo el recorrido de la variable aleatoria, eso siempre va a dar igual a 1, ¿no? Eso siempre va a dar igual a 1. Ese es un tema importante en esta parte, así que eso es importante que lo tengamos presente. Acá le vamos a poner esto como una definición importante, eso. Tomar en cuenta que, ¿no? Tomar en cuenta que, dos puntos, si yo realizo la sumatoria en todo el recorrido de X, si yo hago la sumatoria en todo el recorrido de X, de las probabilidades de que estas X mayúsculas tomen el valor de las XY, digamos, ¿no? Todo el recorrido de las X, si yo hago la sumatoria en todo el recorrido de la X, esto siempre tiene que ser igual a 1. Entonces, ten en cuenta que eso siempre va a ocurrir. Siempre va a ocurrir eso. La sumatoria de esto en todo el recorrido de X, esto siempre va a ocurrir. Siempre va a ser igual a X. ¿Ya? Entonces, a ver, les voy a dar acá un ejercicio bastante sencillo. Construir, lo voy a poner construir la distribución de probabilidad para el ejemplo del lanzamiento de los dos dados, ¿no? Ese va a ser su ejercicio para unos 5 o 10 minutos máximo. Construir la distribución de probabilidad para el ejemplo del lanzamiento de los dos dados, ¿no? Es construir una tablita parecida a esta, digamos, ¿no? Para el 0, para el 1, para el 2, eso, ¿no? Ese va a ser un poco el objetivo de esto. Ya. Tal vez para esto me voy a apoyar de un Excel para que sea mucho más sencillo. En su caso, más que todo es para... perdón, no tengo pues el Excel. A ver. ¿Dónde estás? Ya, ahorita vamos a ver cómo soluciono eso. Ya. Pero de todas maneras, su ejercicio les voy a dar unos 5 a 10 minutos para que construyan una tablita muy parecida a esta. Si quieren en un Excel me mandan la foto, o mandan los valores acá. Igual les voy a ir preguntando ahorita, yo voy a hacer la tabla y ahí me dicen qué tal. Pero para ¿no?
para el ejercicio de los dos dados, ¿no? Para el ejercicio de los dados. Construí la distribución de probabilidad para el ejemplo del lanzamiento de los dos dados. Ese va a ser su trabajo. Voy a... ya, a ver, en el fondo lo que queremos es como que acá está la X, ¿no? Acá está la X. El recorrido del dado, ¿qué es? 2, 3, 4, 5. Vamos a ampliarle más columnas a esto. Y acá abajo lo que nosotros queremos es la probabilidad de que estas X tomen el valor de X, ¿no? Es calcular las probabilidades que están ahí. Perdón. Esto queremos que se vaya hasta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, digamos, ¿no? La X va a estar ahí, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? Que es el recorrido de los dados finalmente. Estos dos de acá ya no importan. Ya. Esas probabilidades, ¿no? Eso es lo que queremos encontrar finalmente, ¿no? Y aquí van a darse cuenta que la última columna, que puede ser básicamente nuestro total, si quieren, ¿no? Nuestro total. Ni siquiera es necesario poner esto. Esto siempre debería sumar 1, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Que si yo sumo todas estas probabilidades, esto siempre me va a dar igual a 1. Así que no sé si cómo les está yendo. Si alguien tiene la probabilidad de que en el dado salga 2, ¿cuánto es? 3, 4, 5, 6, ¿no? Pueden ir mandando sus respuestas ahí. La probabilidad de que salga 1, perdón, la probabilidad de que salga 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Para el caso de los dados. Empezaremos con esto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 2 en el lanzamiento de los dados? ¿Cuántos casos tenemos ahí? Ahora bien, se anima a ver esto. ¿Cuántos casos habrán de esto? ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2? Ya, Hugo dice, no, perdón.
Está bien esta, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la probabilidad de que x salga igual a 2, ¿no? ¿Cuántos casos? Para empezar habíamos visto, ¿no? En este caso que en el ejemplo 2 del lanzamiento de los dados, nuestro espacio muestral tenía 36 posibles resultados. La variable aleatoria es la suma de los dados, ¿no? Entonces, de estas sumas, de estos 36 posibles resultados, ¿en cuántas sumas el resultado da 2, por ejemplo? ¿No? ¿En cuántas sumas el resultado da 2? Después, ¿en cuántas sumas el resultado da 3? ¿En cuántas sumas el resultado da 4, da 5, da 6, da 7, hasta el 12, ¿no? A ver, ¿quién tiene ahí la respuesta? ¿Qué tal, chicos? Entonces, ¿cómo les ha ido? ¿Cuál será la probabilidad de que x sea igual a 2? O que x sea igual a 3. A ver, empezaremos con el primero, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2? ¿En cuántos casos de los 36 casos que hay? Ya, ahí Katie sí, ¿no? O sea, de los 36 casos que hay es 1 sobre 36, ¿no? Entonces acá le puedo poner 1 sobre 36. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 3? ¿Cuántos casos hay? ¿El 1 con el 2 o el 2 con el 1, ¿no? Entonces son 2 de 36. Que salga 4. 3 de 36, sí, ¿no ves? El 1 con el 3, el 3 con el 1 y el 2 con el 2. 3 de 36. Que salga el 5, si es que se está notando, hay una especie de secuencia acá, digamos, ¿no? Y eso es bueno, es 4, ¿no ves? 4 de 36. 4 de 36. Que salga el 6. 5. 5 de 36. Que salga el 7. ¿Cuántas maneras de que salga el 7 al momento de lanzar el dado hay? ¿Será 6 de 36? ¿No? El 3, 4, 4, 3. Después tenemos 1, 5, 5, 1. 3 con el 3, el 3 con el 3, ¿no? Es la que da ahí. ¿Está bien? De que salga 8, ¿cuántas veces saldrá 8? 5 de 36, ¿no? Acá ya empieza a haber una especie de caída, ¿no? De que salga 9, van a ver que esto es 4 sobre 36. De que salga 10, esto es 3 entre 36. De que salga 11 es 3 entre 36. De que salga 12 finalmente es 1 de 36 casos, ¿no? 1 de 36 casos. Y ya, digamos, esta es justamente nuestra tabla de probabilidades, ¿no? Nuestra función de distribución de probabilidades de este ejercicio. Voy a copiarme esto para llevarlo allá. Ese es en el caso de los dados, ¿no? Ese es en el caso justamente de los dados. Este es justamente en el caso de los dados, tendríamos esta tablita de salida, ¿no? Que cuando se compile vamos a ver que va a estar bien, ¿no? Entonces ese es el concepto de nuestra función de distribución de probabilidades, ¿no? Nuestra función de distribución de probabilidades. Esa sería nuestra función de distribución de probabilidades. Vamos a ver la tabla mejor armada acá, ¿no? La prueba de x, la prueba de 2, de 3, de 4, de 5, ¿no? De los 12. Esa es nuestra función de distribución de probabilidades. Para el caso discreto, normalmente esto funciona bien, ¿no? Es una tabla que a veces es... Si es que el recorrido es corto, en este caso, bueno, no es tan corto, pero es un poco pequeño. Si el recorrido es corto, uno puede armarse este tipo de tablas, ¿no? Uno puede armarse este tipo de tablas. Es lo interesante de esta parte de acá, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una idea de nuestra función de distribución. Sobre esta tabla, ¿no? Sobre esta tabla que tenemos acá, ya uno puede empezar a pedir probabilidades, por ejemplo, ¿no? Yo ahí les diría, bueno, a partir de la tabla, ¿no? A partir de la tabla, calcular las siguientes probabilidades. Calcular las siguientes probabilidades, ¿no? Les puedo pedir tres probabilidades bastante sencillas. ¿Cuál es la probabilidad de que x, ¿no? De que nuestra variable aleatoria sea menor o igual? ¿Cuál es la probabilidad de que nuestra x, de que nuestra función sea menor o igual a 6, ¿no?
¿Cuál será nuestra probabilidad de que x sea menor o igual a 6? ¿Cuál será la probabilidad de que x sea menor o igual a 7? Menor o igual a 7. Otra bastante sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7? ¿No? Mayor o igual a 7. Bueno, esas de ahí, digamos, tal vez una más bastante sencilla. ¿Cuál es la probabilidad de que, cuál es la probabilidad de que la x sea eh, menor o igual a 2, por ejemplo? ¿No? Menor o igual a 2. Y tal vez para tener su complemento de esa, ¿cuál es la probabilidad de que x sea más grande que 2, ¿no? Sea más grande que 2. A ver, esos 5 ejercicios se los dejo ahí también en la pantalla. Lo voy a compilar y ahora les muestro para que lo tengan un poco mejor. Ya, vámonos a estos ejercicios. Esta es la tabla y queremos calcular estos valores. Entonces, a ver, vayan pensando en el primer caso. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 6? Menor o igual a 6. Y ahí Roger nos dice 5 de 11. A ver, ¿qué dice? Menor o igual a 6. Ahora, acá es una cosa bien importante notar que eh, el espacio que generan los dados, las 36 posibilidades, que se generan en el dado, son equiprobables, ¿no? Cada una de esas de las 36 tienen la misma posibilidad de ocurrir. Las 36 lanzamientos del dado, ¿no? Eso es un espacio equiprobable. Pero al momento en el que nosotros lo llevamos a una variable aleatoria, ¿no? Lo convertimos en una variable aleatoria como el resultado de la suma, este ya no es un espacio equiprobable, digamos. El x, para cada x, la probabilidad es relativamente diferente, ¿no? En algunos casos puede coincidir, pero eh, sería un espacio equiprobable si cada uno de estos valores de x tuviera la misma probabilidad, por ejemplo, ¿no? Tuviera la misma probabilidad. Que en este caso no ocurre, ¿no? La probabilidad de las x difiere, ¿no? La probabilidad de las x finalmente difiere un poco. Así que eso tenemos que ir considerando al momento de calcular esto. En el primer caso, por ejemplo, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual a 6, ¿no? Ahí Richard ya nos da un candidato y nos dice 15 de 36. Así que a ver, podemos un poco tratar de jugar con esta idea de acá y decir, bueno, acá será igual la probabilidad de que x sea menor o igual a 6. Esto para mí es igual a la probabilidad de que x tome el valor de 2 sumado a la probabilidad de que x tome el valor de 3 sumado a la probabilidad de que x tome el valor de 4 sumado a la probabilidad de que x tome el valor de 5 sumado a la probabilidad de que x tome el valor de 6. ¿No? Preguntar que la probabilidad de que x sea menor o igual a 6 es equivalente a sumar todos estos, ¿no? Ahora, acá yo les estoy separando en la suma utilizando el axioma 3 de la probabilidad, ¿no? Esto en el fondo es como cuál es la probabilidad de que x sea igual a 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, digamos, si no tuviéramos que trabajar con variables aleatorias. Eh, Al lanzar los dos dados, simultáneamente no puede ocurrir el 2 y el 3, o sea, que la suma sea 2 y 3 al mismo tiempo, digamos. O la suma es 2 o la suma es 3, entonces yo los puedo partir por el principio por el axioma 3 de eventos mutuamente excluyentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, debería calcular esa suma esta probabilidad como la suma de todas estas probabilidades.
En ese caso, si volvemos a nuestra tablita, ¿a qué es igual la suma de hasta el 6, digamos? Sumar esta probabilidad, más esta probabilidad, más esta, más esta, más esta, ¿no? Tengo que sumar finalmente todas estas probabilidades. Que en el fondo es fácil, ¿no? Todos tienen el mismo denominador, es sumar nomás los numeradores: 5 más 4, 9, 9 más 3, 12, 12 más 2, 14, 14 más 1, 15, ¿no? Y sí, ¿no? Ya varios han respondido esto, así que el primer caso es fácil, ¿no? Es 15, ¿no? Esta sumatoria daría finalmente igual a 15. 15 sobre 36, ¿no? 15 sobre 36. La probabilidad de sacar menos a 6, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 7? Debería ser lo mismo que el anterior, solamente le sumamos, ¿quién más? Le sumamos el 7, ¿no? Le sumamos el 6, ¿no? 21 sobre 36. 21 sobre 36. La probabilidad de que x sea mayor o igual a 7 significa que sea o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12. Yo podría sumar todo esto, ¿no? Podría sumar todo esto. Una opción es esa, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, yo en este punto puedo aplicar propiedades, ya puedo aplicar propiedades que hemos visto, digamos, ¿no? Calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7 es equivalente a 1 menos el complemento de esto, ¿no? ¿Quién es el complemento de la probabilidad de que x sea mayor o igual a 7? Es igual a la probabilidad de que x sea menor a 7. No, ese es su complemento, no, ese es su complemento. O lo que es lo mismo, dado que son valores discretos, esto es equivalente a la probabilidad de que x sea menor o igual a que x sea menor o igual a 6, ¿no? Dado que son discretos, el 7 es equivalente, digamos, ¿no? Todo esto. Aquí yo estoy aplicando el principio de complemento que nosotros teníamos, por ejemplo. La probabilidad de que x sea menor o igual a 7 es igual a 1 menos su complemento. Este es el complemento de esta desigualdad. Esto, como son discretos, finalmente menor a 7 es que sea 6 o menos, digamos, ¿no? Y este ya lo tenemos nosotros, que era 15 sobre 36. Este debería ser 1 menos 15 dividido entre 36, ¿no? Y eso, obviamente, como ya lo han visto, es igual a ¿cuánto? A 21 sobre 36, digamos, ¿no? Podemos llegar por cualquiera de los caminos a lo mismo, digamos, ¿no? Por cualquiera de los caminos a lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 2? En este caso es lo mismo que calcular la probabilidad de que x sea igual a 2, ¿no ve? Porque no hay otro valor menor o inferior al 2, ¿no ve? Entonces ahí, como dice Katie, esto es simplemente 1 sobre 36, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 2? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea mayor a 2? Entonces, una opción sería, bueno, que sea mayor a 2 significa que es o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, 9, 10, o 12, ¿no? Entonces, debería sumar todo esto, ¿no? Que no es muy útil. Tal vez lo mejor es utilizar ahí las propiedades y decir, bueno, calcular la probabilidad de que x sea mayor a 2 es equivalente a calcular 1 menos su complemento. ¿Quién es el complemento de la probabilidad de que x sea mayor a 2? Su complemento es la probabilidad de que esta x sea menor o igual a 2. ¿No? Ese es su complemento. Esto por definición es igual a ¿cuánto? A 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 2, arriba lo hemos calculado, que era 1 sobre 36. Y ahí, como decía Katie, el resultado finalmente es 35 dividido entre 36, ¿no? 35 dividido entre 36. O sea, ya tenemos los resultados y a partir de estas tablas de probabilidades, hasta a partir de esta distribución de probabilidades para el caso discreto, podemos fácilmente tener acceso a esto, a esta idea de las distribuciones de probabilidad justamente, ¿no?
Entonces, a ver, aquí que esto cargue un momento y ahí les voy contando algunas cosas. Ya, entonces acá ya tenemos esas distintas probabilidades. Nuevamente en esta parte hay muchas formas en las que se puede calcular esto, ¿no? Sumando, haciendo esto del complemento y a partir de eso calculando. Lo bueno es que ya tenemos una función completamente explícita de la cual podemos nosotros hacer estas operaciones fácilmente, ¿no? Todas las propiedades que hemos visto en las probabilidades ya las podemos fácilmente aquí aplicar, por ejemplo. Ya las podemos fácilmente aquí aplicar. Eh, a ver, sobre esto mismo, si se dan cuenta, este juego es bastante popular en la cita, ¿no ves? Como que uno apuesta y lanza los dos dados y elige mayor a 7 o menor a 7 o elige el 7, ¿no ves? Entonces, si sale, digamos, mayor a 7 me doblan la moneda que he apostado. Si sale menor a 7 también me doblan la moneda, ¿no? Si, por ejemplo, yo apuesto en un número menor a 7, si sale 7 o más, yo pierdo, ¿no? Si yo pierdo el dinero que he apostado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estos dos de acá, que es igual a 21 sobre 36, es la probabilidad de perder si yo, este de acá, por ejemplo, es la probabilidad de perder si yo elijo un número mayor a 7. 21 sobre 36 son las veces que voy a perder. Este de acá es la probabilidad de perder si yo elijo un número menor a 7. 21 sobre 36, ¿no? Entonces, en esos juegos normalmente siempre ocurre esto, ¿no? Siempre la casa tiene mayor probabilidad de ganar y eventualmente podría parecer que nosotros ganamos a veces, pero el que hace estos juegos nunca va a perder, digamos, ¿no? Porque si 100 personas juegan este juego en un día, y por decir esas 100 personas apuestan 100 bolivianos, muy probablemente la persona, digamos, que está jugando esto, el que pone el juego, 21 veces de las, no sé, esto si lo volvemos en un porcentaje es la cantidad que las personas van a perder siempre su dinero, digamos, ¿no? Ya jueguen hacia abajo o hacia arriba, digamos, ¿no? Entonces casi la casa siempre va a ganar, digamos, ¿no? Esa es un poco la idea de esos juegos. Y acá uno puede ver la distribución de cómo funcionan ese tipo de arreglos, ¿no? O juegos. Ya, entonces hasta acá estamos viendo solamente lo discreto en términos de estas funciones. Eh, Podemos ver algunos otros ejemplos para tratar de determinar algunas cosas acá. Ya que estamos les voy a dar un ejercicio para que ustedes vayan practicando. Voy a elegir algún ejercicio del libro para que podamos ir viendo esto. No, bueno, no hay muchos ejercicios en esta primera parte, así que tal vez vamos a dar la siguiente definición nomás. Pero a ver, denme un momento para revisar esto. Ya, creo que lo mejor va a ser ver nomás la siguiente definición. Que veamos nomás la siguiente definición. Ya que, bueno, nuestra siguiente definición justamente es la función de distribución o la función de distribución acumulada también que se llama, ¿no? La función de distribución acumulada. Eh, sí, sí, la veremos ya nomás eso para adelantarnos un poco.
Em, Tal vez ahí como recomendación para las siguientes clases es que cuando veamos es las partes de las variables aleatorias continuas, todo lo relacionado a la variable aleatoria continua, ahí es muy necesario ahí sus conocimientos de cálculo uno, ¿no? Hasta este punto han visto que mucho de lo que han aprendido tal vez en combinatoria ha sido útil, pero no tanto lo de cálculo, y cálculo uno es uno de los prerequisitos para esta materia, ¿no? Entonces, a partir de ver variables aleatorias continuas, cálculo uno se convierte en una de los requisitos importantes, así que es bueno que empiecen a revisar un poco de eso. Principalmente temas de derivadas y integrales, ¿no? Porque todo lo que está relacionado a variables aleatorias continuas se trabaja con integrales o derivadas, ¿no? Integrales o derivadas. Eh, la probabilidad de una distribución continua se la calcula a partir de integrales, ¿no? Entonces, como recomendación, vayan un poco recordando eso, vayan viendo algunos casos ahí. Igual las distribuciones que se utilizan no son muy complejas, algunas sí, algunas no, pero depende un poco de cuán familiarizados estén con esto de integrar una función, de derivar una función, ¿no? Por el momento estamos viendo solamente casos discretos, y en lo discreto es relativamente sencillo porque a lo mucho vamos a ver sumatorias en algunos casos, ¿no? Algo más de ese estilo, ¿no? Entonces, la distribución acumulada en el fondo es eso, digamos, ¿no? Es una acumulación, pero en este caso de probabilidades, ¿no? Este concepto de distribución acumulada, voy a ponerles como nota, se asemeja, ¿no? Se parece o es muy similar, ¿no? Es muy similar, es muy similar a lo que, a lo que se vio, ¿no? A lo que se vio en la parte de estadística descriptiva, en la parte de estadística descriptiva, descriptiva, cuando se, cuando se, cuando se calculaba, ¿no? Cuando se calculó las frecuencias eh, relativas, absolutas, digamos, frecuencias relativas o absolutas acumuladas, ¿no? Si recuerdan las clases de estadística descriptiva, cuando armábamos una tablita, calculábamos la f pequeña y la f grande, por ejemplo. La f grande para nosotros era la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Esa misma idea es la función de distribución. Es una acumulación, es una suma finalmente, pero en este caso de probabilidades. Es una suma de probabilidades finalmente, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una definición, vamos a hacer nuestra definición en este punto. Vamos a hacer nuestra definición de lo que es una distribución de probabilidad o una distribución acumulada de probabilidad. Eh, Definición, vamos a poner la función, bueno, voy a cerrar. Ya, perdón, ahora sí. Ya, la función de distribución acumulada, ¿no? La función de distribución acumulada la función de distribución acumulada de una variable aleatoria, x, ¿no? De una variable aleatoria x, denotada por f, la vamos a denotar finalmente así, por f de x, ¿no? Una f mayúscula x, por f de x. Igual es una función, ¿no? Es una función, igual es una función, de tal manera que funciona de esta manera, ¿no? Es una función. Es una función finalmente que a toda la recta real, ¿no? A toda la recta real. En este caso, si quieren, al recorrido de la variable x, digamos, ¿no? Al recorrido de la variable x que proviene de una recta real.
la lleva a un intervalo de 0 a 1, ¿no? La lleva a un intervalo de 0 a 1. ¿Qué estamos diciendo en el fondo? Que el recorrido de la función de distribución acumulada siempre está entre 0 y 1. El recorrido de la función de distribución acumulada siempre está entre 0 y 1. Siempre lleva todo a esa escala, ¿no? Siempre lo lleva a 0, 1. Esta está definida como, aquí vamos a poner la definición de nuestra función de distribución acumulada. Entonces, finalmente, esta función de distribución acumulada no es nada más que la probabilidad de que las x grandes alcancen un valor menor o igual a una x pequeña. Esto esa es la definición de la función de distribución acumulada. Esa es la definición de la función de distribución acumulada. Es la acumulación hasta un determinado valor de x. La acumulación en probabilidad, digamos. Es básicamente eso, ¿no? La acumulación en probabilidad hasta un determinado valor de x. Algunas propiedades de esta función, algunas propiedades de la función acumulada de x. Algunas propiedades de la función acumulada de x. Es una función no decreciente, ¿no? Es una función no decreciente. No decreciente, perdón. Es una función no decreciente. Esto significa que si x sub i es menor a un x sub j, sí que sub i es menor a un x sub j, entonces siempre va a ocurrir, ¿no? Entonces siempre va a ocurrir que el f aplicado a x sub i va a ser menor al f aplicado en el x sub j. Al x aplicado al x sub j. Esto con i distinto de j, ¿no? Con i distinto de j. Esto con i distinto de j. Esto con i distinto de j. Entonces, si tomamos cualquier xy, cualquier xj que sea, digamos, que tenga una relación xy menor a xj, siempre va a cumplir esta relación. Que el f grande del xy es menor al f grande del xj, ¿no? Siempre se va a cumplir esa propiedad. A eso le estamos diciendo que es no decreciente, ¿no? Siempre un x más grande, su f va a ser más grande que el anterior, digamos, ¿no? Otra segunda propiedad importante de esto es que f de x es continua, es una función continua, a la derecha. Es una función continua por la derecha. Es decir, que existe completa continuidad, si lo vemos desde el lado del derecho, ¿no? En el fondo estamos diciendo que el límite el límite por la derecha, no vamos a llamar el límite por la derecha, de una x que se va acercando a un x sub 0, de esta función de distribución acumulada,
siempre va a existir, digamos, en este punto x0, ¿no? Siempre va a existir en este punto x0. Otra propiedad importante en esta parte está relacionado a qué pasa con esta función cuando se acerca a 0 o cuando se acerca a 1, ¿no? Entonces podemos decir que otra propiedad importante de esto es que cuando el límite de la función, es que cuando nuestro valor x se está acercando a, right arrow, cuando nuestro límite se está acercando a los valores más pequeños de la función, a los valores más pequeños que puede tomar la función, en este caso se está acercando a los t. Ahora sí, ¿no? Cuando los valores del x se están acercando a los números negativos, ¿no? Se está acercando al menos infinito, ¿no? Es decir, se está acercando al extremo izquierdo, digamos, a los números más pequeños, ¿no? ¿Qué va a pasar con la función, ¿no? ¿Qué va a pasar con la función con la función de distribución acumulada? Esto siempre va a ser igual a 0. Esto es un poco por la definición de la f, ¿no? Si recuerdan, la función de distribución acumulada tiene un recorrido de 0 a 1. Tiene un recorrido de 0 a 1. Es no decreciente, es decir, que un número más grande no es no decreciente para x que tienen una relación xy menor a xj. Siempre su función de distribución acumulada conserva esa relación, ¿no? De menor. Entonces, ¿qué pasaría cuando la x se acerca? ¿Qué pasaría cuando la x se acerca al número más pequeño de la recta real? Dice, bueno, debería alcanzar la cuota de su recorrido, en este caso 0, digamos, ¿no? Es lo que nos está estableciendo esta primera relación, ¿no? Cuando la x se acerca mucho al valor más pequeño del recorrido de x, entonces esta función de distribución acumulada debería ser igual a 0. Que sucede algo muy similar en el otro caso, ¿no? En el otro caso es que cuando el valor de x se acerca a los números más grandes positivos, ¿no? Se acerca al infinito positivo, la función de distribución acumulada debería alcanzar el valor máximo, ¿no? Alcanza el valor de 1. Esto muchas veces lo podemos expresar como f evaluada, ¿no? F evaluada en el menos infinito, ¿no? F evaluada en menos infinito es igual a 0, ¿no? O si no, f evaluada en los infinitos positivos, finalmente esto es igual a 1, ¿no? Esto es igual a 1, ¿no? Esas propiedades van a empezar a aparecer ahí. Después podemos tener una especie de reglas para el manejo de las probabilidades, ¿ya? Después podemos tener una especie de reglas para el manejo de las probabilidades. Tal vez antes de entrar a esas reglas vale la pena terminar esto con un ejemplo, ¿ya? Vale la pena esto terminar con un ejemplo. Ejemplo para el caso de los dados, ¿no? Para el caso de los dados. Para el caso de los dados, podemos armar una tablita de distribución acumulada para el caso de los dados, por ejemplo, ¿no? Que eso nos puede ayudar un poco a identificar cómo esto funciona, ¿no? Ejemplo para el caso de los dados. Lo único que deberíamos hacer nosotros acá, en el caso de los dados, para construir la función de distribución acumulada, ¿no? La función de distribución acumulada. Voy a poner acá la función de distribución acumulada, que le estamos definiendo como la probabilidad de que x sea menor o igual a un x pequeño, ¿no? Esa es la definición de la distribución acumulada, que para nosotros esa es justamente la definición de f de x, ¿no? F de x pequeño, ¿no? Esa es para nosotros la definición, que dice que es la acumulación de probabilidades hasta un cierto punto. ¿Cuánto se acumula en probabilidades hasta el punto 2?
Fácil, 1 sobre 36, ¿no? Se acumula lo mismo. ¿Cuánto se acumula en probabilidades hasta el punto 3? ¿No? Sería ¿cuánto? 3 sobre 36. ¿No? Porque hasta acá, ¿cuánta probabilidad existe? O este punto equivale a decir que la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. 3 sobre 36. Esta de acá equivaldría a decir la probabilidad de que x sea menor o igual a 4. Que sería la suma de las anteriores probabilidades. Que en este caso sería 3 más 2 más 1. 5, ¿no ven? Perdón, 6, ¿no? 6 sobre 36. En el siguiente caso, es como cuando construimos las tablitas en estadística descriptiva. Este va a ser igual a este más este, ¿no? 4 más 4 sobre 36 sobre más 6 sobre 36. 10 sobre 36. El siguiente debería ser 15 sobre 36, ¿no? El siguiente debería ser 21 sobre 36. El siguiente debería ser 26 entre 36. Y el siguiente debería ser 30 entre 36. El siguiente debería ser 33. No, en algún momento está bien 21. Estamos bien, ¿no? Creo que en algún punto he cometido un error. A ver, acá está bien. 1 sobre 36. 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. 15 más 6, 21. 21 más 5, 26. 26 más 4, 30. Está bien. 30 acá. Este es 2. No es, aquí está el error. Este es 2, perdón. Este es 2 de acá. No es 3 sobre 36. Está bien. Entonces esto debería ser 33 sobre 36. 36 más 2 sería 35 sobre 36. Y finalmente, el último caso, esto es 1, ¿no? Entonces, yo las probabilidades, la función de distribución acumulada la puedo construir de esta manera, ¿no? Como la acumulación hasta un determinado punto. La acumulación hasta un determinado punto. Entonces, cualquiera de estos valores, por ejemplo, me pongo acá, este valor, ¿qué significa? La probabilidad de que x sea menor o igual a 9, ¿no? La probabilidad de que x sea menor o igual a 9. Esta se llama función de distribución de probabilidad, la que está en la fila 2. Y esta es la función de distribución acumulada. Por eso, cuando el x se acerca hacia los valores más altos, a lo mucho llega al 1, ¿no? A lo mucho llega al 1. Cuando se acerca a los valores más pequeños, digamos, ¿no? En este caso, se acerca a una probabilidad muy cercana a 0, digamos, ¿no? Esa es una idea, esa es la idea básicamente de nuestra función de distribución acumulada. Aquí había un error por si acaso en el anterior caso, lo voy a cambiar en un momento más. Este era 2 sobre 36, a veces estaba como 3. Esta es nuestra función de distribución acumulada, esta la voy a pegar acá como un ejemplo para el caso de los dados. Esa es nuestra función de distribución acumulada finalmente para el caso de los dados. Y acá había un pequeño error acá. Este era 2, ¿no? En el caso discreto es relativamente sencillo, ¿no? Es simplemente acumular, ¿no? Es simplemente acumular. Y ya cuando veamos el caso continuo, ahí tiene algunas características adicionales porque ya tenemos que empezar a pensar en otras relaciones, ¿no? Entonces acá ya tenemos esta idea, digamos, esta sería nuestra función de distribución acumulada, digamos, la que está acá, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve la función de distribución acumulada? Es que a partir de esta podría ser más sencillo calcular ciertas probabilidades que uno quiera de una variable aleatoria, ¿no? A partir de eso, uno podría calcular de una mejor manera ciertos valores de una variable eh, aleatoria. Entonces, eso lo vamos a ir viendo la siguiente clase. Eso lo vamos a ir viendo la siguiente clase para ir viendo cómo esto cambia, ¿no? Ya, entonces terminaremos acá con la clase, por favor. Vamos a ver el día martes algunas cosas más de esto. Estos apuntes, por si acaso, igual les he pasado la dirección donde van a estar estos apuntes, así que lo voy a subir en un momento más para que lo tengan a mano esto. Y ya la siguiente clase vamos a entrar un poco más a esto de variables aleatorias discretas y continuas, ¿no?
Esto, lo que vamos a ir haciendo, se parece mucho a lo que hemos visto en la parte de estadística descriptiva, solo que el trabajo más fuerte en esta primera parte, en este tema en particular, va a ser construir estas tablas, ¿no? Va a ser construir estas tablas. Ya, así que para ir cerrando, simplemente les voy a dar un ejercicio para la siguiente clase. Les voy a dar un ejercicio para la siguiente clase. Les voy a dar un ejercicio para la siguiente clase. A ver, denme. Ya, a ver, les voy a dar dos ejercicios en realidad para la siguiente clase para que ustedes vayan viendo esto. Dos ejercicios. Ejercicios, ¿no? Ejercicios de la página, ¿no? De la página 315, ¿no? De la página 315 del libro, resolver los ejercicios uno y 2. De la página 315 del libro, resolver los ejercicios uno y 2. El 1 es bastante sencillo, en el 2 tiene que pasar algunas cosas, pero y el 2 nos va a servir mucho porque es una de los... la respuesta de ejercicio es algo que nosotros vamos a ir viendo con mucha frecuencia cuando entremos al capítulo 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos dos para la siguiente clase se pueden ir resolviendo. Eh, Nosotros vamos a elegir algunos de esos dos para resolverlos ya la siguiente clase también. Así que, por favor, si pueden ir resolviendo, así podemos ir igual ganando algo de tiempo para que vayan practicando con esto. Ya, entonces, nos vemos el día martes para la siguiente clase. Y igual, ¿no? He ido respondiendo por si acaso ya los correos. Creo que me falta responder solamente dos correos de sus compañeros. Lo voy a responder máximo hasta el día de mañana, por favor. Así que ténganme paciencia, por favor, en esa parte. Y nos vemos, porfa, el día martes. Y cualquier cosa me escriben nomás al correo. No me escriben cualquier cosa al correo. Ya, nos vemos, chicos. Chao a todos.